estamos de vuelta con Fórum Laboral y esta tarde, como lo habíamos prometido, tenemos como invitado de honor al doctor Javier Arévalo Vela, quien es presidente de la Segunda Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República. Bienvenido, doctor Javier Arévalo. Es usted muy gentil en estar con nosotros en Fórum Laboral. Gracias por la invitación. Yo creo que lo que conversemos va a ser muy útil para los que nos están viendo, tanto jueces, abogados y en general todo el público que sigue su programa con mucha atención. Así es, los abogados, especialmente quienes se graduaron después del 2010, nunca han tenido la oportunidad de leer o estudiar en una forma orgánica la nueva ley procesal laboral. Y como propósito de esta función que se nos ha encomendado, nosotros en principio queremos darle la mayor bienvenida a este programa, doctor Javier Arévalo. Ustedes saben, el doctor Javier Arévalo tiene una trayectoria bastante larga, no solo como juez especializado en derecho laboral, sino también como profesor en esta materia. Tiene más de 20 años de producción literaria e investigaciones en materia laboral. Y obviamente queremos aprovechar de la mejor forma esta reunión, esta cita que hemos hecho al doctor Javier Arévalo, y queremos comenzar preguntándole cómo ha sido esta experiencia, doctor, en la aplicación de la nueva Ley Procesal del Trabajo en la Corte Suprema de Justicia de la República. La experiencia ha sido en su inicio un poco difícil, no por tanto por el tema de conocimiento, sino más bien por la organización. Estuvo el tema en una sala, primero en la Sala Constitucional Permanente, luego ha ido pasando en forma parcial hasta que finalmente pasó en forma total a la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, que es ahora la única sala que conoce temas de la Ley Procesal del Trabajo. La experiencia es muy gratificante, hemos podido ya comenzar a sentar alguna línea de cómo se deben desarrollar las audiencias, toda vez pues, que resulta que había un poco de desconocimiento de cómo se hacían estas audiencias orales en la Corte Suprema. Sin embargo, la experiencia internacional nos ha permitido organizar esta forma de presentar los casos y de desarrollar las audiencias. Doctor, recordamos el año pasado, en el año 2016, nosotros recibimos una noticia bastante interesante, y era que se había conciliado por primera vez en un proceso que ya se encontraba en trámite de casación en la sala que usted actualmente preside. ¿Cómo sucedió, cómo se dio esta experiencia? Efectivamente, doctor, resulta que había el tabú, quizás la falta de poner en práctica esta experiencia, y algunos pensaban, tanto jueces, abogados, académicos, que ante la Corte Suprema no se podía conciliar. Pues bien, sucedió un caso en entidad financiera que tenía como 50 casos similares, en que decidió llegar a un entendimiento con los trabajadores que lo demandaban. Pues bien, a raíz de esto se han incrementado, no le digo que numerosamente, porque lamentable es señalar que muchas veces las personas, los trabajadores, piensan de que van a obtener mayores beneficios, o los empleadores que van a lograr no otorgar los beneficios que se les reclama. Y entonces hay una cierta tendencia a no querer conciliar, pero se ha logrado. Es increíble la cantidad de conciliaciones que, si lo vemos a un nivel macro, con respecto a los miles de casos que circulan, bueno, diríamos es muy poco. Pero si lo vemos como experiencia jurisdiccional, han crecido, y sobre todo en los casos que no hay conciliación y se les invita, se les exhorta a que en próximos casos puedan conciliar. Y a veces no concilian porque vienen sin ninguna preparación, porque incluso, debemos decirlo, muchos abogados no saben que se puede conciliar ante la Corte Suprema. Y entonces se quedan un poco sorprendidos cuando les proponen una fórmula conciliatoria, les dicen qué es lo que traen. Simplemente algunos han llegado a decir, yo no sabía que se podía conciliar, ¿no? O no tengo indicaciones de a quién represento porque no pensé en una conciliación. Pero esto se está difundiendo.
Y justamente, doctor, hablando de la práctica de los abogados, yo recuerdo, usted tiene una producción bastante importante en lo que es las técnicas de litigación oral. ¿Cuál es su percepción respecto al uso de esas técnicas en la Corte Suprema por parte de los abogados? Lamentablemente, debo decirlo, doctor, muy poco. Los abogados confunden la oralidad con la oratoria y más de uno pretende equivocadamente hacer un ejercicio de oratoria con términos genéricos, con expresiones que a veces pues, no dicen nada. Sin embargo, poco a poco van apareciendo los abogados que se han dado cuenta de qué se trata y creo que esto va a cambiar. Pero donde yo sí debo resaltar, y por ejemplo este programa es bueno porque lo ven todos, lo que les falta a los abogados es capacitarse, entender qué cosa es la oralidad. Y para quienes nos ven, decimos oralidad no es sinónimo de oratoria, de ejercicio de verborrea o de decir cosas genéricas para exaltar a la masa. Eso no, eso es de película, es eso, pero eso no es oralidad. Bastante importante lo que nos comenta el doctor Javier Arévalo dentro de su experiencia como presidente de la Sala Constitucional, de la primera Sala Constitucional y Social Transitoria. Y también nosotros teníamos mucho interés en conocer, teníamos nosotros que transmitirle esta interrogante respecto a los precedentes vinculantes. ¿Ha emitido la Corte Suprema algún precedente vinculante relacionado a la libertad sindical, tal vez? Sí. A ver, les vamos a explicar para que las personas entiendan, y el público sobre todo, ustedes son conocedores de este tema. Lamentablemente, como casación que resulte vinculante conforme a las reglas de la ley procesal, no se ha emitido. Sin embargo, y la pregunta sería ¿por qué, no? El por qué es sencillo. La ley procesal, y en eso se está proponiendo la reforma, exige la reunión de los jueces de todas las salas para ver un caso concreto. Y este caso concreto nunca se ha seleccionado y bueno, no se ha podido hacer este pleno casatorio sobre un caso concreto. Sin embargo, la sala sí tiene la facultad de crear doctrina jurisprudencial conforme al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y entonces ahí tenemos una situación. Hemos logrado sentar doctrina jurisprudencial, que podría en el lenguaje común llamarse precedente, aunque técnicamente no es así, para ciertos casos. El más importante que hemos sentado es el caso de la libertad sindical, específicamente del fuero sindical. Hoy en día la concepción de fuero sindical es la de fuero sindical amplio. Nuestra ley de relaciones colectivas de trabajo tiene una concepción de fuero sindical restringido, pero esta ley pues data del año 92 y hoy en día tanto OIT, tanto la doctrina como la misma jurisprudencia tenía que ir en el sentido de avance. Hoy en día toda persona que realiza actividad sindical comprobada, y no solo los dirigentes que están previstos en la ley, gozan de la protección del fuero sindical en la medida que sea en materia de agresión por parte del empleador por vía de actos antisindicales o acto de injerencia. También se ha tocado otros temas, por ejemplo, en daños y perjuicios, muy poco lo saben, porque es una ejecutoria poco difundida quizás, que la sala laboral ha considerado que la transacción per se no corta el proceso. Básicamente la transacción tiene que ser razonable en lo que se le entrega económicamente al trabajador, porque ¿qué sucede? Se han presentado casos en presuntas transacciones recíprocas, pero cuando usted las revisa, hay un abuso del derecho de la parte patronal. Entonces la Sala Constitucional, la Sala Suprema ha dicho no. En este caso, esta transacción no la aceptamos. Y lo que se le pagó al trabajador se considera un pago a cuenta. Muy bien, doctor. Nosotros no quisiéramos irnos, no quisiéramos terminar este programa sino antes consultarle respecto a este proyecto de reforma a la nueva Ley Procesal del Trabajo. ¿Cuál es su...? Sí, efectivamente acabamos de estar en el Congreso con el congresista Castro Grandes. Hemos presentado un proyecto para reformar parte de la ley, obviamente como todo proyecto sujeto a modificaciones, a mejoras, incluso podrían estos ser reforzados,
porque creemos que después de 5 años el sistema es bueno. Pero, ¿qué ha sucedido? Hay vacíos legales, hay deficiencias en la misma norma y entonces necesitamos ajustar eso. Lo que sí no podemos dar marcha atrás y que es el tema principal, y yo se lo felicito al doctor Conlaeti, es que la oralidad se está consolidando. La oralidad es una necesidad y es hacia donde van los procesos. La ley, como toda obra humana, es perfectible. Creemos que la ley debe ser modificada, pero no para derogar capítulos, no, sino para mejorar lo que está faltando. 5 años de experiencia y en algunos casos 7 años de experiencia nos llevan a decir hay vacíos, hay deficiencias, llenemos esos vacíos, esas deficiencias, que en buena cuenta la jurisprudencia ha tratado de cubrir, pero estas son soluciones pretorianas, ¿no? O sea que al final son soluciones de juez y es necesario también que la ley ya sea actualizada y eso podrá ser el próximo año, este año, no sé, pero luego de otra cantidad de años de nuevo, porque la idea de una ley procesal es que sea permanente, pero cuando se encuentren defectos hay que corregirlos. Es impracticable, ¿no? El derecho está en evolución siempre porque refleja todos los cambios sociales y efectivamente después de 5 o 6 años de experiencia hay nuevos aportes, pero hay que estar muy alerta y lo felicitamos, doctor Javier, por ese aporte constante que usted Muchas gracias, trae doctor. y su presencia en el Congreso de la República. Yo creo que ha de animar a los congresistas a que sepan que en el Poder Judicial nos interesa la justicia oportuna, la justicia rápida, la celeridad. No es el último fin del derecho, pero tiene que estar muy presente en cuestiones laborales, ¿no? Porque se está jugando el destino, la economía de familias, de trabajadores. Efectivamente, doctor de Valdivia, el proceso es un instrumento, pero tiene que ser un buen instrumento y creemos que la celeridad al lado de la seguridad y la justicia se trata de lograr y yo creo que mucho se logra con decisiones rápidas, seguras, hay que agregar predictibilidad y sobre todo lo que usted ha dicho, las leyes no lo solucionan todo, están cambiando, son instrumento del ser humano para avanzar. Una ley hoy día puede ser la norma más moderna, pero pasan los años y hay que actualizarla, hay que corregirla. Indudablemente esto es permanente y trasciende a los hombres, ¿no? Las leyes tienen que ser cambiadas, tienen que ser modificadas poco a poco y lo que está bien en esa ley hay que conservarlo. Muchas gracias, doctor. Sumamente interesante lo que nos dice, pero ahora tenemos un breve corte para continuar dentro de breves segundos con Fórum Laboral.